comenzar nuestro video acerca de la recolección de datos y cómo es este proceso, tenemos que comenzar explicando cómo realizamos dicho procedimiento. Primero, tenemos que comenzar por la definición del término medir. Para definir el término medir, tenemos que explicar desde las ciencias físicas y las ciencias sociales, ya que tanto la una como la otra usan este procedimiento. Así que podemos decir que la definición que más se acerca es un proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos y que se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar los datos disponibles. Y que en este proceso, un instrumento de medición o de recolección de datos juega un papel importante. Segundo, para que los datos que recolectemos tengan validez frente a nuestra investigación, es importante que el instrumento de medición tenga que reunir dos requisitos importantes que son la validez y la confiabilidad. En cuanto a esto, la confiabilidad de un instrumento de medición la determinamos mediante técnicas. Por otro lado, la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mida la variable que pretenda medir. Hablando de la variable, tenemos que explicar también las evidencias que la validan como un proceso viable y factible. Entre ellas están la evidencia relacionada con el contenido, la evidencia relacionada con el criterio. La evidencia relacionada con el contenido se refiere al grado en que la medición representa el contenido medido. Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división. La evidencia relacionada con el criterio se refiere a un estándar con el que se juzga la validez del instrumento. Por ejemplo, un investigador valida un examen sobre el manejo de aviones, mostrando la exactitud con el que el examen predice que también un grupo de pilotos puede operar un aeroplano. El cálculo de la validez se refiere al instrumento de medición, ya que es muy importante. Para poder demostrar esto, lo único que el investigador tiene que hacer es una correlación entre la medición con el criterio y el coeficiente que se toma toda la validez. Para poderla validar, se necesita en cuenta muchos factores. Algunos de ellos son, el primero, la improvisación. El segundo es que a veces se utilizan instrumentos desarrollados en el extranjero y que no son propios de nuestro contexto. El tercero es que a veces el instrumento resulta inadecuado para las personas a las que se le aplica. El cuarto son las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? Existen muchos tipos de instrumento de medición y por ello hay dos opciones que podemos aplicar. Primero, elegir un instrumento ya desarrollado y disponible, el cual se adapta a los requerimientos del estudio en particular. Segundo, construir un nuevo instrumento de medición de acuerdo con la técnica apropiada para ello. Obviamente tenemos que obtener evidencias sobre la confiabilidad y validez del instrumento usado. El procedimiento para construir un instrumento de medición es el siguiente, especialmente para quien se inicia en esta materia, y los pasos son: primero, listar las variables que se pretenden medir u observar. Segundo, revisar su medición conceptual y comprender su significado. Tercero, revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables. Esto es, cómo se han medido cada variable. Esto implica comparar los distintos instrumentos o maneras utilizables para medir variables. Cuarto, elegir el instrumento o los instrumentos que hayan sido favorecidos por la comparación y adaptarlos al contexto de la investigación. Quinto, indicar el nivel de medición de cada ítem y por ende el de las variables. Existen 4 niveles de medición. El primero es el nivel de medición nominal. En ese nivel se tienen 2 o más categorías del ítem o variable. Las categorías no tienen orden o jerarquía. Lo que se mide es colocando en una u otra categoría. Lo que se indica solamente diferencia respecto a una o más categorías. El segundo nivel es el nivel de medición ordinal, en donde se tienen varias categorías, pero además estas mantienen un orden de mayor a menor. El tercer nivel de medición es el nivel de medición por intervalos, en donde se deben establecer intervalos iguales en la medición. Y el último es el nivel de medición de razón. En este nivel, además de tener todas las características del nivel de intervalos, el cero es real y absoluto, en el que implica que hay un punto donde no existe la propiedad. Sexto, una vez se indica el nivel de medición de cada variable e ítem y que se determina su codificación,
se procede a aplicar una prueba piloto del instrumento de medición. Es decir, se aplica a personas con características semejantes a las de la muestra o población objetivo de investigación. El último paso es, sobre la base de la prueba piloto, el instrumento de medición preliminar se modifica, ajusta y se mejora los indicadores de confiabilidad y validez que son de buena ayuda, y así estaremos en condiciones para aplicarlo.